Televisa presenta. Buenas tardes, les habla su amiga Karen. Estamos muy contentos en poder transmitir este día. Bienvenidos una vez más a su programa de radio, Más allá de la historia. El día de hoy les tenemos un programa que les interesará mucho escuchar. Hablaremos de un tema muy interesante, que es el análisis de la inestabilidad social del país durante el periodo de la Reforma y Segundo Imperio en México. Para que entendamos un poco más del tema, tenemos una invitada que es especialista en el tema, por lo cual la señorita Donají le hará unas preguntas. Vamos contigo, Donají. Gracias, Karen. Buenas tardes, nos encontramos con Arely, que es una gran historiadora, lo cual le haré unas pequeñas preguntas del tema que estamos abordando el día de hoy. Primero, ¿me puedes hablar un poco sobre cómo se define este gran acontecimiento histórico? Claro, para mí es un placer estar con todos ustedes y compartir mi saber acerca de este hecho que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país y que por supuesto ayudó tanto en la evolución de este. El movimiento de reforma no puede considerarse solo como un movimiento armado, pues también fue un proceso de transformación para cambiar el régimen estructural, social, político y económico que existía en ese entonces en México, ya que lo fundamental que se buscaba con el movimiento era cambiar el modelo gubernamental, que era el del imperio de la colonia, para unificar más al país y de esta manera pudiera desarrollarse más rápido. ¡Wow! ¡Qué interesante fue tu respuesta! Con esto me queda un poco más claro. Ahora, ¿me puedes decir en qué contexto se desarrolló el movimiento? Pues fíjate que se desarrolló en un contexto de bastante inconformidad, ya que apenas se acababa de pasar por la intervención estadounidense y por la pérdida de los territorios mexicanos, que era prácticamente el 50%, e incluso se ha llegado a decir que el 55% del territorio mexicano en ese entonces, por lo que la población estaba muy enojada con el gobierno, en ese entonces encabezado por Santa Anna, por lo que fue también un detonante para el movimiento. Tu respuesta. Ahora, todos los que nos escuchan entendemos un poco más. Por tu extensa respuesta, hasta les pudiste responder dudas que tenían. Por último, para cerrar el primer tema, ¿cuál fue el beneficio del país? Bueno, pues los principales beneficios que trajo el movimiento para México fue la instauración del sistema de gobierno liberal, es decir, se terminó con el sistema de gobierno conservador. Además, se aumentó la producción, especialmente la producción agraria. Y, por supuesto, creo que uno de los cambios más importantes fue que ahora se ofrecía protección a la población menos privilegiada. Es decir, ya no se solo garantizaba los derechos y se protegía a las personas adineradas o privilegiadas, sino que ahora se le ofrecía al resto de la población, lo cual significó un cambio drástico en la situación y, por supuesto, un aumento en la economía. Ahora sí pasamos con las siguientes preguntas del Segundo Imperio. ¿Me puedes decir a qué periodo se le conoce como Segundo Imperio Mexicano? Se le conoce como Segundo Imperio Mexicano al periodo de gobierno en México liderado por el emperador Maximiliano de Habsburgo. Es conocido como el segundo debido a que oficialmente está reconocido como el primer imperio al periodo gubernamental liderado por Agustín de Iturbide. Gracias por tu respuesta, así entramos un poco en contexto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los acontecimientos más importantes de dicho imperio? Bueno, los antecedentes que tiene el Segundo Imperio Mexicano son principalmente la deuda externa que tenía el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez en México, lo cual propició la intervención francesa, que más allá tenía las intenciones de instaurar una monarquía en México, lo cual desembocó en poner al mando del país al emperador Maximiliano. Qué interesante es que nos hables sobre esto. Pero ahora sí, dime, ¿cuáles fueron los cambios que provocó en el país? Alguno de los cambios que provocó en el país fue la creación del ferrocarril de la Soledad al Monte del Chiquihuite, lo que generó un gran avance. Además, creó el Museo Nacional de Historia Natural y lo más importante fue que creó leyes, reglamentos y normativas que defendían y fomentaban los derechos sociales. Con esto hemos concluido.
Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo que nos brindaste a todos nosotros. Espero que les haya gustado a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación y que espero que lo que respondí haya sido de su interés. Bueno, hasta aquí llegamos con la sesión de preguntas. Esperamos que hayan entendido más del tema. Cuídense mucho, hasta la próxima. Los despide el programa de radio Más allá de la historia. Para entender aún mejor el tema explicado anteriormente, les daremos a conocer la conclusión de la influencia en el contexto actual. El periodo comprendido entre 1857 y 1872 marcó un importante consecuente para México independiente, pues en él se gestaron las reformas liberales que incluyeron al país en la modernidad, abriendo una ruptura entre Iglesia y Estado y concluyeron con el sistema virreinal que aún permanecía décadas después de la independencia. Sin embargo, la lucha no fue ideológica, se convirtió en una guerra entre liberales y conservadores mexicanos que culminó con la intervención francesa y la imposición del imperio de Maximiliano de Habsburgo en México. La derrota de la intervención y el imperio de 1867 puso fin a un ciclo iniciado con la Revolución de Ayutla, que destruyó para siempre la separación entre monarquía y república, centralismo y federalismo y entre conservadurismo y liberalismo, colocando las bases del Estado republicano, federal y laico. La República fue restaurada por Benito Juárez en 1867. El Palacio Nacional fue testigo y escenario natural del cambio y la consolidación liberal. Palacio Nacional. Hoy, el Palacio Nacional, emblema de nuestra identidad nacional, está conformado por diversas áreas utilizadas por el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Hacienda. El Palacio Nacional resume una larga historia de siglos. Aún antes de construirse, el lugar que ocupará ya estaba señalado por su importancia. El palacio llega al término del dominio colonial como la base por excelencia del poder. Con la independencia del país, su presencia, lejos de disminuir, se ve reforzada. De ahí en adelante, el palacio se afirma como sede de autoridad suprema de la nación.